La vida cristiana no se puede vivir sin conocer las Escrituras. No estoy diciendo que hay que saberse toda la Biblia para ser salvo. Para ser salvo lo que hay que creer el Evangelio. Hay que conocer el Evangelio, entender el Evangelio y obedecer al Evangelio. Y explicamos que el Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados para salvarnos, que es el único medio por el cual somos salvos. Si nosotros entendemos eso por revelación del Espíritu Santo, lo creemos y lo obedecemos a convertirnos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Ahora, para el crecimiento en la vida cristiana, para un mejor relacionamiento con Dios, para poder vivir siendo luz en este mundo, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, y ese conocimiento viene a través del estudio de las Escrituras. Hay algunas religiones que además de las Escrituras creen en otras fuentes. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ellos creen en la tradición. Ellos dicen que a la par de la Biblia hay una palabra que no ha sido escrita y que se ha conservado de generación en generación, y que esa palabra entonces es dicha por lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia. Pero según las Escrituras no necesitamos ninguna palabra que no ha sido escrita, porque no tenemos seguridad de que esas palabras han sido conservadas. Sabemos que Jesucristo dijo muchas cosas que no están escritas, e hizo muchas cosas que no están escritas. Las mismas Escrituras lo dicen. Pero las mismas Escrituras dejan claro que lo que está escrito es suficiente. O sea, no necesitamos ninguna otra palabra, ninguna otra fuente. No necesitamos ningún otro libro que no sea la Biblia. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ellos tienen otro libro, que es conocido como el Libro del Mormón. Según los mormones, el que no cree en el Libro del Mormón no se salva, porque ellos me lo han dicho a mí. Entonces yo le digo, bueno, pues antes de que existiera el Libro del Mormón existió la Biblia, entonces los que seguían la Biblia no se salvaron. No tenemos que creer en el Libro del Mormón, no tenemos que seguir la tradición de la Iglesia Católica, no tenemos que creer en ningún otro libro que pretenda tener revelación, porque vamos a creer en el Corán. De hecho, el Libro del Mormón contradice la Biblia y el Corán contradice la Biblia. Entonces no tenemos que creer en ninguna otra fuente de ningún profeta que pretenda traer una revelación posterior a la revelación bíblica. Y los apóstoles fueron muy enfáticos en eso, en que las instrucciones que se necesitaban y que se necesitan para conocer a Dios están contenidas en las Santas Escrituras. Es cierto lo que dice la Biblia de que Jesús habló e hizo otras cosas que no están contenidas en las Escrituras, pero la que está escrita aquí fue la que Dios quiso que nosotros conociéramos a fin de poder agradar a Dios. Leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, que Jesús habló, o el apóstol Juan, cuando escribió su libro acerca de la obra y la vida de Jesucristo, él dijo en versos 30 y 31, además, Jesús hizo muchas otras cosas, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si estas se han escrito para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre, ¿qué más necesitamos que la vida eterna? Y si este mismo libro dice en 2 Timoteo capítulo 3 que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir al hombre, para que sea, vamos a leer ese texto porque pretendo citarlo de memoria, pero es mejor que lo podamos leer. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces está diciendo aquí que las escrituras de la Biblia nos hacen sabios para la salvación. O sea, nos hacen sabios acerca de cómo tener la salvación. Y nos preparan para toda buena obra. Una vez que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo, a través del conocimiento que se transmite en la Biblia, nos preparamos para hacer la obra de Dios en la tierra. Así que no necesitamos de ninguna otra fuente para conocer a Dios, para ser salvo, ni para hacer la obra de Dios. Las escrituras son suficientes. Lo que necesitamos es aprender a entenderla. Aprender a entenderla. Y necesitamos la revelación de Dios, la iluminación de Dios. Entender la revelación. Y cuando hablamos de revelación, la palabra revelación significa quitar el velo. Lo que necesitamos es que el velo de oscuridad que hay en nuestro entendimiento sea quitado. No es una revelación nueva, sino que las escrituras ya están completas, es suficiente. No necesitamos ninguna revelación nueva, lo que necesitamos es entender la revelación que ya fue dada. Otra cosa que necesitamos entender es un dicho popular que no tiene fundamento bíblico, que la gente dice que la palabra revelada es un rema y que la palabra no revelada es logo. Bueno, pues déjeme decirle que eso no es así. El logo y el rema son palabras sinónimas. Es como cuando nosotros decimos los dichos de Dios y la palabra de Dios. Es lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, cuando dice allí que Pedro, después que el gallo cantó 3 veces, porque el gallo cantó y Pedro lo negó 3 veces, dice allí que Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Y leemos en Lucas, capítulo 22, que Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Pues déjeme decirle que para Mateo usa la palabra rema y Lucas usa la palabra logo para referirse a lo mismo. Eso que muchas veces se dice que me bajó un rema, eso no es bíblico. Eso no es verdad. Eso es un desconocimiento. Si fuera cierto eso, que dicen que la palabra revelada es el rema y que la palabra que la palabra sin revelar es logo, bueno, pues entonces Jesucristo no es una palabra revelada, porque Jesucristo es el logo de Dios. Eso no es cierto. La revelación que necesitamos es una iluminación en el entendimiento nuestro para que esa palabra sea clarificada y podamos entender su verdadero significado y podamos ver la palabra de Jesucristo, podamos oír a Dios hablándonos a través de esa palabra. Pero el problema no está en la palabra, está en nuestro interior. Entonces no baja ningún rema. Eso no es bíblico. Rema es palabra y logo es palabra. La palabra de Dios es viva. El logo de Dios es viva, es vida. Cuando Él dijo mis palabras son vida, está hablando de mis logos son vida. Pero en Hebreo 4 dice que la palabra de Dios es viva y ahí usa rema. Entonces es lo mismo. Rema y logo es lo mismo. Son sinónimos. Ahora, las palabras de Dios tienen precisión. Ahora, lo que necesitamos es, repito, la iluminación divina para comprenderla. Yo quiero terminar leyendo 2 textos más que clarifican eso. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 29. Moisés está hablando con el pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Versículo 1 hasta el 4. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Verso 4. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que ellos estaban oyendo, pero no estaban oyendo.
estaban viendo pero no estaban viendo. Como dice Jesús, viendo no ven, oyendo no oyen. Porque el pecado de Adán ha endurecido el corazón del hombre. Porque el pecado de Adán ha hecho ciego al hombre. Porque el pecado de Adán ha hecho insensible al hombre. Y viendo todas las maravillas, como ellos vieron que el mar rojo se abrió, que Dios le enviaba pan del cielo, el maná, que le abría, le sacaba agua de la roca. A pesar de eso, dice, no os ha dado Jehová corazón para entender. Para entender la palabra de Dios hay que tener un corazón. Jesucristo dijo eso. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, con un corazón dispuesto, trabajado por el Espíritu Santo, y que vamos a comprender las verdades de Dios. Termino ya leyendo en el Evangelio según San Juan capítulo 6, la reacción a algunos dichos de Jesucristo. San Juan capítulo 6, leo desde el versículo 60 en adelante. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era lo que no creían y quién le había de entregar. Por esto dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a sus 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió, ¿no os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Os escogió, claro, ahí no es escogido para vida eterna, sino para discípulos. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le iba a entregar, y era uno de los dos. ¿Qué fue lo que Jesús habló? Que ellos dijeron que era una palabra dura. Bueno, en ese capítulo Jesucristo dijo que era el pan de vida, que había descendido del cielo. Entonces ellos se ofendieron. Jesucristo le dijo, bueno, ¿y qué si me hubieran subido donde estaba primero? O sea, es que necesitan verme subir para entender que bajé del cielo, es lo que le está diciendo. Cuando me vean subir, van a entender que yo bajé de allá. Fíjense que ellos no dijeron, dura, esta palabra no la podemos entender. Ellos no dijeron eso. Ellos lo que dijeron es, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Entonces, ¿esto les ofende? Si me vieran subir donde yo estaba primero, ahí se darán cuenta que de allá bajé. Entonces le dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, ¿qué le está diciendo? Él le dijo, cuando leemos los versículos anteriores, él dijo que que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Y ellos murmuraban y decían, ¿cómo puede darnos este a comer su carne y beber su sangre? Porque Jesús era malentendido. O sea, la gente lo malinterpretaba. Hablaban un lenguaje espiritual. Como cuando le digo a la samaritana, el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás. Cuando él le dijo a la samaritana, el que bebe del agua que yo daré no tendrá sed jamás, ella dijo, dame esa agua para no tener que venir a buscarla aquí. Cuando le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, ¿cómo yo puedo tener bien en vez de mi madre nacer otra vez? Cuando él dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Oye, este templo fue construido en 46 años y tú lo vas a edificar en 3 días. Él está hablando cosas espirituales ilustradas por lo material, pero no lo estaban entendiendo y lo estaban malinterpretando. Y aquí en San Juan capítulo 6, cuando él dijo que era el pan de vida, ellos dijeron, danos siempre este pan. Entonces Jesús le habló de que mi carne es verdadera comida, el que me come vive para siempre, y mi sangre es verdadera bebida. Lo que está hablando es, el que cree en mi muerte tiene vida eterna. Él no dijo
El que cree en mi muerte, bebe mi sangre y come mi carne y obedece los mandamientos, igual a la ley, y hace buenas obras, tiene vida eterna. No, dijo, el que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna. Y eso se refiere a su muerte. El que reconoce que Cristo murió por sus pecados, confía en la muerte del Hijo de Dios, tiene vida eterna. Entonces él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo le estoy hablando de asuntos espirituales. La carne para nada aprovecha. O sea, en su estado natural carnal no pueden tener vida. La vida va a venir a ustedes por impartición del Espíritu Santo. Lo que yo le estoy hablando es espíritu y son vida, pero ustedes son carnales. Ni siquiera lo pueden discernir. Por eso le dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo envíe. Porque no pueden discernir mis palabras. Rechazar las palabras de Cristo es rechazar a Cristo. Porque sus palabras dicen quién Él es. Que Él es Dios encarnado. Que Él es el Salvador. Que Él es el Mesías prometido. Que Él es el único medio por el cual nosotros llegamos al Padre. Entonces necesitamos entender la revelación de Dios en nuestro entendimiento para poder ver a Cristo en las Santas Escrituras. Las Escrituras son suficientes para nosotros conocer a Dios. Pero necesitamos, como dijo Cristo, Cristo le dijo a los saduceos, ustedes cometen error porque están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque ambas cosas se necesitan. Se necesitan las Escrituras y se necesita el poder de Dios actuando en la vida para sensibilizar el corazón a fin de que se puedan conocer esas Escrituras y se puedan aceptar como palabra de Dios. En lo adelante nosotros estaremos viendo bíblicamente cómo los apóstoles trajeron la revelación para formar la doctrina que la iglesia necesita. La doctrina de la iglesia está contenida en las cartas que los apóstoles escribieron. Porque los apóstoles recibieron revelación de Dios. La doctrina del Antiguo Testamento vino por Moisés y los profetas. Moisés y los profetas trajeron la doctrina para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y la doctrina del Nuevo Testamento vino por Cristo y por los apóstoles. Y los apóstoles enfatizaban una y otra vez en sus cartas que la iglesia no se apartara de lo que ellos hablaban. Y vamos a ver en lo adelante eso, como Pablo habló de eso y los apóstoles, de que la iglesia debía conducirse única y exclusivamente por las Escrituras. Por las Escrituras, las cartas que ellos enviaban y por lo que ellos enseñaban que venía como revelación de Dios. Porque Jesucristo cuando estaba aquí con sus discípulos le dijo que le iba a enviar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo iba a guiar. Y dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él lo guiará a toda verdad y hablará lo que oiga de mí. Entonces, el Espíritu Santo habló a esos apóstoles y solamente a ellos para formular la doctrina que la iglesia necesita. Así que mi amado amigo, mi amado hermano que me escucha, las Santas Escrituras contienen la revelación de Dios para ti. El personaje central de las Escrituras es Jesucristo. Si sabemos mucha Biblia, conocemos muchas Escrituras, pero no hemos conocido a la persona maravillosa de Jesucristo, no sabemos nada. Porque según Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay conocimiento más maravilloso, más eficaz y que sea de mayor provecho que el conocimiento de la persona maravillosa de Jesucristo. Te invito a conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, a poner tu confianza en la obra que Él hizo en este mundo, a seguir las instrucciones que Él ha dejado en su palabra y tendrá paz. Y tendrá la satisfacción en tu corazón de saber que tiene vida eterna. Porque Él dijo, el que oye mis palabras y la obedece tiene vida eterna. Y sus palabras nos mandan a creer que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que Él es Dios encarnado y que Él es el único medio por el cual podemos ser libres de la condenación, libres de la ira de Dios, libres del pecado
libre del infierno y vivir eternamente en el reino de los cielos. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, que su gracia te llene y que pueda tener un encuentro maravilloso con la persona del Señor Jesucristo a través de su palabra. Bendiciones. Hasta aquí el programa de hoy y les esperamos en una próxima ocasión.